Bienvenidos a Con Vida, un programa de reflexión y motivación con el pastor Rolando Soto. Enfoques pastorales sobre los desafíos que presenta el mundo de hoy. Bienvenido a un nuevo programa de Con Vida. Todos podemos fracasar en la vida, si queremos. Podemos decir que el fracaso sucede cuando algo bueno se malogra y se tiene un resultado adverso. Se asocia el fracaso a la caída o a la ruina de algo que termina rompiéndose o acabándose, pero ¿realmente tiene que verse así? Las frustraciones de la vida nos llenan de angustia, de decepción y taladran hasta el propio concepto que tenemos de nosotros mismos. Una gran frustración podría llevarnos a considerar que no merecemos nada o que simplemente no podremos hacer algo mejor tras haber fallado. De allí la importancia de tener un mejor enfoque con respecto a esas experiencias de vida que solemos calificar como fracasos. Desde ya queremos recomendar el libro del pastor, conferencista y escritor John Maxwell, que se titula El lado positivo del fracaso. El Dr. Maxwell destaca en su libro un pensamiento de Nelson Boswell que dice así: la diferencia entre grandeza y mediocridad es a menudo cómo una persona ve sus errores. Parafraseando a Boswell, digamos esto: la diferencia entre experimentar una derrota o una caída como fracaso o no hacerlo estriba en cómo uno reacciona ante los errores cometidos. Si somos capaces de aprender algo de nuestras derrotas o de crecer con ellas, entonces el fracaso no es una opción. Uno es la única persona que puede realmente decidir que ha fracasado o no. Y eso es lo que queremos enfocar hoy en nuestro Con Vida. Se dice que un fracaso describe el hecho de no poder alcanzar los resultados esperados y no hacer nada después para remediarlos o para superarlos también es fracaso. Lo cierto es que cuando caemos tenemos dos posibilidades de frente: asumirlo como un fracaso o asumirlo como una oportunidad. Cuando una experiencia de esas que solemos llamar fracaso la podemos convertir en una oportunidad para crecer, entonces esa experiencia no tendría que ser calificada necesariamente como fracaso. Cuando caemos o cuando se nos malogra algo importante en la vida, tenemos la oportunidad de verificar cosas. Por ejemplo, podemos verificar cuán maduros somos, o cuáles son los verdaderos amigos que tenemos, o como quiénes son realmente las personas que podemos contar, o simplemente podemos corroborar cómo hacer las cosas de una manera mejor. ¿Cuándo le podemos llamar fracaso a un emprendimiento fallido? Bueno, para referirme a esta pregunta debo decir, cuando algo se nos viene abajo, solo sería fracaso si lo asumimos como una derrota en lugar de enfrentarlo como una sola batalla perdida. Cuando algo se nos viene abajo, solo sería fracaso si no aprendimos algo que podría ser significativo para un nuevo intento que tengamos por delante. Cuando algo se nos viene abajo, solo sería fracaso si lo vemos como un descrédito y no como un recurso de experiencia para alcanzar lo que nos propusimos. Cuando algo se nos viene abajo, solo sería fracaso si lo volvemos a intentar exactamente de la misma manera sin procurar ensayar capacidades nuevas. Cuando algo se nos viene abajo, solo sería fracaso si ello nos hace vernos como personas inferiores. Cuando algo se nos viene abajo, solo sería fracaso si ello nos resta un mayor ahínco en el siguiente round de nuestra lucha por alcanzarlo. Cuando algo se nos viene abajo, solo sería fracaso si dejamos de comprender que ello es un tropiezo que solo hará
que tardemos más en conquistarlo. No son pocas las personas que después de una caída o de experimentar algo fallido en su vida se dejan envolver por 4 actitudes que resultan sumamente nocivas. La primera de ellas, la actitud de generar autocompasión. Nos referimos a eso de sentir y hacer sentir a los demás pena por uno mismo. La persona autocompasiva se victimiza a tal punto que hasta se vuelve pasiva frente a las oportunidades de intentarlo de nuevo de una mejor manera. La segunda actitud, escudarse en las excusas. Es aquí donde uno pierde el sentido de la autocrítica. Somos dados a explicar nuestros males inculpando a otros. Esta actitud lo vuelve a uno incapaz de poder crecer y de poder creer de nuevo, de empezar, de intentarlo de nuevo, porque para todo se encuentran excusas. Una tercera actitud es caer en el desperdigamiento. Sucede cuando la persona se desenfoca de lo importante y se dispersa en muchas otras cosas, quizás tratando de que no le alcance el tiempo, que no tenga que concentrarse en pensar en su frustración. Y la cuarta actitud que es nociva es la de ceder a la desesperanza. Vivir con desesperanza es como perder el brillo de la vida. La persona desesperanzada pierde ilusión, motivación y hasta las convicciones y creencias que ha tenido hasta el momento. La vida nos enseña que lo peor de una caída o de algo que llamamos fracaso es comenzar a visualizar todo en blanco o negro. Es decir, perder de vista que aún en el escenario más difícil, eso que llamamos fracaso está rodeado de matices y que varios de esos matices podrían resultar más bien provechosos a nuestra vida. Lo cierto es que el cementerio está lleno de personas que se rindieron y renunciaron a seguir o a volver a intentar sencillamente porque aceptaron el fracaso como una opción para sus vidas. Los consultorios de muchos médicos especialistas en psicología están llenos de clientes que recurren allí porque un fracaso los tiene emocionalmente hundidos. Y no pocas personas tras una caída se han refugiado en drogas, en estupefacientes para tratar de controlar su sistema nervioso a causa del impacto o del dolor que les provoca eso que admiten consciente o inconscientemente como fracaso. Pero ¿es que realmente tenemos que asumir las caídas y derrotas como fracasos? ¿O podríamos tener un enfoque distinto que sea más proactivo a nuestro crecimiento personal? Avancemos a nuestro siguiente segmento con la finalidad de encontrar en la palabra de Dios un enfoque sobre nuestro tema que podría resultarnos de gran ayuda si es que estamos ahora mismo lidiando con sentimientos de fracaso en nuestra vida personal, laboral, familiar o en otros ámbitos. Volvemos. Todo tiene una razón de ser y al final de cada acontecimiento de nuestra vida, todo tiene un propósito. No tenemos por qué quedar sepultados en nuestros errores o en las cosas que no nos salen bien. Apuntando en esa dirección, les llevamos a un salmo que nos puede ser de gran ayuda en la comprensión de nuestro tema. Me refiero al Salmo 37 y específicamente 2 versículos, 23 y 24, que dice: El Señor afirma los pasos del hombre cuando le agrada su manera de vivir. Podrá tropezar, pero no caerá porque el Señor lo sostiene de la mano. La Biblia le llama tropezar a esas situaciones en las que las cosas nos salen mal o los resultados no son los que esperábamos. Los hombres que agradan a Dios solo tropiezan allí donde los demás fracasan. No fracasamos si estamos sostenidos por la mano del Señor. ¿Cómo llamarle fracaso a una experiencia en la que hemos sido sostenidos por el Señor? El hecho mismo de percibir su mano, de sentirla cerca y sentir que nos está sosteniendo, significa que aún en esas circunstancias difíciles se están convirtiendo en una oportunidad para conocer más de Él.
Tropezar significa que hemos ido al suelo, pero la diferencia es que no nos hemos quedado allí. Nos hemos raspado las rodillas y los brazos y hasta tenemos cicatrices en el rostro, pero nos hemos levantado porque hemos tenido en Dios la fuerza para hacerlo. Es lo que enseña Proverbios en el capítulo 24, el verso 16, cuando dice: porque 7 veces podrá caer el justo, pero otras tantas se levantará. Los malvados, en cambio, se hundirán en la desgracia. Todos nosotros seguramente recordamos el episodio de lo acontecido en el martirio y muerte de Jesucristo. La noche antes de su muerte, dice el Evangelio de Juan en el capítulo 13, versículo 1, que Jesús amó a sus seguidores hasta las últimas consecuencias. En aquella misma noche, Jesús fue tomado preso por una turba armada con espadas y palos, según nos narra Mateo 26, 47. Y el verso 56 de ese texto dice que entonces todos los discípulos lo abandonaron y huyeron, esos que él amaba. Unas pocas horas después, el apóstol Pedro fue cuestionado de ser amigo de Jesús y Mateo 26 señala que en 3 ocasiones Pedro comenzó a echarse maldiciones y a jurar: a ese hombre ni lo conozco. Imaginémonos cómo se sintió Pedro de fracasado cuando recordó, después de que el gallo cantara, que Jesús le había advertido acerca de que tendría ese fallonazo. Dice el versículo 75 del capítulo 26 que salió de allí llorando amargamente, pero Jesús no se olvidó de Pedro. Después de resucitar, lo mandó a llamar, lo buscó, lo motivó y le asignó responsabilidades, porque Jesús sabe que Pedro no es el mismo después de aquel tropezón. Dios sabe que nuestras frustraciones y tropezones suelen ser útiles para nuestro crecimiento. Por eso no deberíamos llamar fracaso a ninguna experiencia de la que hemos podido sacar algún provecho que nos mejora en alguna dimensión de nuestra vida. Reconozcamos que puede sucedernos que no sea muy difícil salir de un estado de frustración y que solo con la ayuda de Dios eso sería posible. Uno no debe ser preso de sus tropiezos y desencuentros. Uno debe aprender a sacar provecho de ellos, sacudirse y seguir viviendo. Hay muchos motivos buenos por los que uno debería seguir adelante e incluso intentarlo de una forma distinta con tal de lograr lo que uno aspira. ¿Por qué no debemos asumir el fracaso como una opción? Primero, porque fuimos creados para el éxito. El apóstol Pablo da una brillante afirmación en su carta a la iglesia de Éfeso en el primer siglo de la era cristiana. Allí en Efesios el capítulo 2, verso 10, la versión K2 dice: somos hechura del Señor, creados en unión con el Mesías Jesús para una vida de buenas obras, de antemano preparada por el Señor para que así las hiciéramos. No se visualiza en esa afirmación la idea de un Dios que nos creara para el fracaso, sino para realizaciones. Todo lo que Dios hizo fue exitoso. En Génesis el capítulo 1, versículo 31, al terminar las obras, dice que Dios miró todo lo que había hecho y consideró que era muy bueno. Para referirse a bueno, el idioma hebreo utiliza la palabra tov, que se traduce como bueno, pero también como agradable, como lo mejor, como lo próspero, pero como lo exitoso también. Haga a un lado la tradicional idea de que uno tiene que ver el éxito como algo ligado a la fama, al poder o a la riqueza. Lo exitoso en Dios tiene que ver con que cada elemento de su creación cumple el propósito para el que fue creado. Somos exitosos cuando completamos propósitos para los cuales fuimos creados, aunque ello implique intentarlo una y otra vez hasta lograrlo. Todas las personas fuimos creadas para alcanzar realizaciones y para esforzarnos hasta lograr cada una de ellas. Aun cuando el ser humano distorsionó su relación con Dios, Él mismo diseñó un camino de salvación con tal de que lográramos alcanzar aquello para lo que uno fue creado. Así que Dios mismo no admitió el fracaso, sino que concibió la caída humana como una oportunidad para buscar una vía mejor de salvación, y esta es Jesucristo. ¿Por qué no debemos asumir el fracaso como una opción? Segundo, porque tengo capacidad de aprender. Conocemos seguramente la historia de Job. Después de haber sido un hombre
sumamente exitoso en su vida personal, exitoso en su vida familiar, exitoso en su vida laboral, exitoso en su vida social, le sobrevino una racha de males y de pérdidas que bien podríamos calificarlas como fracasos. Sabemos cómo terminó su historia, lleno de bendiciones, de prosperidad y de realizaciones nuevas. El relato de su escenario final está en el libro de Job, en el capítulo 42. Me detengo en los primeros 6 versículos. Dicen, Job respondió entonces al Señor, le dijo, yo sé bien que tú lo puedes todo, que no es posible frustrar ninguno de tus planes. ¿Quién es este? ¿Has preguntado? ¿Que sin conocimiento oscurece mi consejo? Reconozco que he hablado de cosas que no alcanzo a comprender, de cosas demasiado maravillosas que me son desconocidas. Dijiste, ahora escúchame, yo voy a hablar, yo te cuestionaré y tú me responderás. De oídas había oído hablar de ti, pero ahora te veo con mis propios ojos. Por tanto me retracto, dice Job, de lo que he dicho y me arrepiento en polvo y ceniza. ¿Qué fue lo que hizo Job para no permitir que el fracaso fuera su destino final? Comprendió que no se puede frustrar el plan de Dios. Comprendió también que una mentalidad cerrada es proclive al fracaso. Además, que hay cosas que uno no comprende pero puede aprender. Que uno sabe que ha aprendido cuando ha experimentado. Que aprender es cambiar. Esas cosas están allí en esos textos. Mientras me mantenga aprendiendo, no habré fracasado. Aunque sufra derrotas y tribulaciones, si aprendo y crezco, no habré fracasado. ¿Por qué no debemos asumir el fracaso como una opción? Tercero, porque puedo superar los errores. En Hechos el capítulo 3, el versículo 22 dice, tras destituir a Saúl, les puso por rey a David, de quien dio este testimonio. He encontrado en David, hijo de Isaí, un hombre conforme a mi corazón. Él realizará todo lo que yo quiero. David nunca aceptó el fracaso como su opción final, pese a sus graves errores. Por eso fue un hombre agradable al Señor. 2 discípulos de Jesús jugaron un papel erróneo en la cena del Getsemaní, la noche en que Jesús fue tomado preso. Uno fue Judas, que traicionó al Maestro y que cuando tomó conciencia de su error fue y se ahorcó. El otro es Pedro, que negó a Jesús y que cuando tomó conciencia de su error lo lloró amargamente en arrepentimiento. Ahora mismo usted, como yo ya lo he hecho, podría decirse a sí mismo, me niego a abrazar el fracaso que viene como resultado de mis errores y de mis pecados. La única manera de superar los errores, especialmente los que riman con el pecado, es mediante el sincero arrepentimiento. Arrepentimiento no es remordimiento. En el Nuevo Testamento, arrepentimiento proviene de la palabra griega metaneo, la que a su vez se deriva de 2 términos, meta, que es mente, y neo, que es nueva, nuevamente, nueva mentalidad. Arrepentirse es cambiar de mentalidad y asumir una nueva. Y con esa nueva mentalidad, también una nueva actividad que se deriva de ese pensar nuevo. Dejemos esta parte de nuestra reflexión por aquí y culminemos nuestro abordaje con algunos consejos acerca de cómo lograr que el fracaso no sea nuestra opción, y lo haremos en el último segmento de Con Vida. Nos enfocamos en nuestra tercera parte de Con Vida, la de los consejos prácticos. No vamos a hacer un listado grande de consejos, vamos a solo indicar 4 consejos. El primero, aproveche los beneficios positivos de sus experiencias negativas. No se enfoque en el mal, sino en lo que podría ser provechoso. Reconozca que normalmente las cosas que nos hieren tienen que ver con nuestra vanidad personal. A veces nuestro orgullo herido nos juega la pasada de impedirnos enfocarnos en cosas y en acciones mucho más positivas, más propositivas y más aprovechables.
Trate de hacer a un lado su ego herido y sospeche que algo bueno hay en lo malo que nos sucede. El doctor William Mayo tenía una oración que puede ser nuestra oración. Él decía: Señor, líbrame del hombre que nunca comete errores y también del hombre que comete el mismo error 2 veces. La mejor respuesta de Dios a esta oración muy seguramente estará en la disposición personal que uno tenga para enfocar lo bueno en medio de lo malo y sacar corrección a su vida. El segundo consejo: establezca otro camino a seguir para intentar el objetivo que se tenía. La clave de la superación del fracaso no es el abandonar, sino el persistir de otra manera. En realidad, en muchas de las cosas que decimos haber fracasado, no fue fracaso lo que hubo, sino falta de persistencia. Lo que sucede es que solemos esperar cosas mejores haciendo todo de la misma manera. Uno debe cambiar el camino o el modo de hacer las cosas hasta lograrlas. Abandonar no era el objetivo. Digamos, como lo señala Maxwell en su libro, más que cualquiera de otra cosa, lo que hace que una persona siga adelante en medio de la adversidad es un claro sentido de propósito. Es el propósito el que da combustible o poder a la persistencia. Nuestro concepto es que ningún logro superior se consigue con esfuerzos inferiores. Lo más decisivo después de una caída es lo que uno hace después de caer. Incluso en no pocas circunstancias, eso que uno hace resulta peor que la caída misma. El tercer consejo acerca de cómo no hacer del fracaso su única opción: saque a flote la mejor persona que hay en usted tras un tropezón en su vida. El doctor Maxwell, en este libro sobre el lado positivo del fracaso, señala que quizás el enemigo más implacable de los logros, del crecimiento personal y del éxito es la inflexibilidad. Cuando uno se vuelve rígido, uno entonces piensa como si tuviera viseras a los lados, solo ve lo que ve. No puede ser que uno crea que no necesita cambiar o mejorar algo en su vida personal. Por lo general, nuestros mejores cambios sobrevienen como fruto de un sufrimiento superado. Debemos tener determinación para ser mejores cada día. Y es que la vida está llena de elecciones. Uno debe elegir entre sumar o restar en medio de sus caídas. Uno debe elegir entre enfocarse en lo que perdió o enfocarse en las oportunidades que quedaron vigentes. Uno debe enfocarse entre ser visto como un derrotado o ser visto como un guerrero. Uno debe enfocarse entre sumirse en la frustración o tener control sobre ella. El cuarto consejo: no hagas caso de todo lo que la gente llama fracaso en tu vida. La mayor parte de los fracasos que decimos haber tenido tienen que ver con aceptar que los otros nos ven como fracasados, que terminen sus opiniones dándole forma a lo que nosotros somos. La cinta métrica para medir tus reveses en la vida no debiera ser el criterio con que los demás califican tus acontecimientos. Lo que más de las veces las personas se inclinan a calificar, por supuesto, como fracasos. Y la parte más ruda de la opinión ajena es que las personas suelen confundir un fracaso que vivimos con la idea de que somos unos fracasados. Uno no es un error porque comete errores. Que por cierto, uno de los errores más usuales es precisamente vestirnos con la ropa de calificativos que otras personas nos visten cuando hemos caído. No haga caso de todo lo que la gente llama fracaso. Bien, esperamos que nuestro tema de hoy le esté resultando enriquecedor, provechoso para su reflexión y su crecimiento. Espero que nos volvamos a encontrar en la próxima ocasión de Con Vida. Y mientras lo hacemos, no acepte el fracaso como una opción en su vida. Hemos presentado Con Vida, un programa de reflexión y motivación con el pastor Rolando Soto. Apreciamos sus comentarios y sus consultas y le motivamos a nuestra próxima cita en Con Vida.